Hello everyone, how are you today? Hoy vamos a hablar en cuanto al plural de las palabras en inglés. Sabemos que en plural agregamos s o es al final de las palabras. Por ejemplo, book, libro, books, con s al final. Church, iglesia, churches, con es al final. Pero para determinar cómo pronunciar la S o la ES en una palabra, hay tres diferentes casos. Primer caso, voiced, que es expresado. Si el sustantivo es expresado. Segundo caso, unvoiced, si el sonido del sustantivo es sordo. Special case, tercer caso, es caso especial que es válido para expresado y sordo. Cuando el último sonido del sustantivo en singular es voiced, o sea, expresado, la S es pronunciada como Z. Por ejemplo, bed, beds. ¿Qué más sería un sonido expresado? Podemos contestar que cualquier vocal o diptongo puede ser sonido expresado. Por ejemplo, tree, árbol, trees. La S suena como Z, aunque en este caso vemos que termina con EE y el sonido agregando la S suena como Z. Y un ejemplo para diptongo, café. Al escuchar bien, escuchamos al final el sonido E, como en la palabra say, que es decir. Así que cuando le agregamos la S, termina como cafés, con sonido de Z. Ahora, casos especiales para el sonido expresado. Cuando es expresado, tenemos ever, se convierte en evers, evers. Algunos consonantes son expresados y terminan con el sonido de Z. ¿Cuáles son estos consonantes o cuáles son los sonidos cuando escuchamos al final de una palabra? Debemos pronunciar el sonido de Z cuando la palabra está en plural. A ver, cuando vemos o escuchamos estos sonidos al final de una palabra en inglés, sabemos que al agregar la S, el sonido será como Z. B, D, G, J, R, M, N, R. Son estos los consonantes, pero ¿cómo son los sonidos? B, D, J, R, M, N, R. Al escuchar estos sonidos al final o pronunciamos estos sonidos al final de una palabra, al agregar el plural, la S, entonces en este caso el sonido será como Z. Es lo que vimos en upper con sonido de R y uppers, uppers. Cuando el último sonido del sustantivo es en singular es sordo, se pronuncia como S. Por ejemplo, en la palabra shop, P es un
consonante sordo. Tiene un sonido sordo. Por eso que el plural es shops. Otra palabra, get. Gets. El sonido S, o sea, S, sigue estas palabras, estas letras, o sea, F, K, B, T. Cuando escuchamos el sonido F, sabemos que la S, cuando le agregamos, el sonido sería S. Ahora, casos especiales es cuando, por ejemplo, y vemos que el plural de la palabra termina con ES. Ahora, ¿cómo podemos saber si cuando este sonido ES suena como Z, is, ES, is? Hay 6 sonidos que cuando lo escuchamos y pensamos en que la ES suena como is. Las letras SH, CH, S, Z. Por ejemplo, para esta categoría, damos el ejemplo de una palabra wish. El plural de esta palabra sería wishes, agregando ES al final de la palabra. Tenemos brush, se convierte en brushes. Si la palabra termina con SH, CH, S, X o Z, añadimos ES. Si la palabra termine con consonante más Y, normalmente cambiamos la Y por una I latina y añadimos ES. Por ejemplo, baby, babies. Lady, ladies. Cambiando la Y por IES. Si la palabra termina con vocal más Y, normalmente añadimos solamente una S. Por ejemplo, day, days. Solamente S. Boy, boys. Agregamos solamente S. Y si la palabra termina con una E, solo añadimos una S. Es el ejemplo que tenemos para name, names. También existen plurales irregulares. En la palabra child, que se convierte en children, woman, woman, person, people, foot, feet, tooth, teeth. Estas palabras no le agregamos S ni ES, sino que se cambian directamente en plural porque son irregulares. Hay pocas excepciones que normalmente no cambian en el plural, como fish, sheep, y los nombres incontables como money, water, wine, etc. Son palabras, excepciones que no cambian directamente en plural. Thank you for your attention. Please don't forget to subscribe the channel. Goodbye.